Hola, buenas tardes. Hubo un problema de conexión, así que me desconecté y me volví a conectar. Espero que puedan estar escuchando, que puedan estar ahí presentes. Voy a esperar que se vayan conectando ahora a este vivo que nos quedó acá. Bien, ahí veo que se va conectando gente. Ahí veo que se van conectando. Bien, bien, ya somos varios los que estamos presentes. Pude leer algunos comentarios de la transmisión anterior que corté, pero bueno, ahora obviamente quiero volver a verlos, escucharlos. Verlos no los voy a poder ver, pero sí por ahí leerlos, leer sus mensajes y poder estar viendo sus comentarios a través de esta página. Bien, felices por la noticia, les voy contando, ahora me voy a presentar, pero antes contarles que ya tenemos personería jurídica, Adora ya tiene personería jurídica, así que estamos muy felices por poder estar ya constituyéndonos oficialmente. Ahí me dicen que se escucha mejor. Bueno, una alegría poder estar entonces ya transmitiendo en vivo y con una buena conexión, o al menos eso creo. Tenemos personería jurídica, venimos de un congreso a puro fuego, un congreso que nos incentivó, que nos llamó, un congreso en donde nos instruimos, nos capacitamos y también fuimos ministrados, y eso es sumamente valioso porque renovamos nuestras fuerzas, renovamos nuestro espíritu para poder seguir en esta tarea. El título que nos convoca hoy es Metanoia, una educación de reino. Antes no me quiero olvidar de saludarlos, de poder darles las gracias. Ahí está Graciela, nos dice, es una bendición escucharte. Hay mucha gente conectada, me decían de Bariloche. Puedo leer acá, estoy leyendo sus mensajes. Pueden escribir de dónde están escuchando y bueno, la idea es que mientras podamos ir yo hablando, ustedes puedan estar haciendo sus comentarios y yo voy a ir leyéndolos. Me toca presentarme, algo que no me gusta hacer, ya de hecho no me gusta cuando alguien lo hace, imagínense cuánto menos hacerlo yo misma, y es, mi nombre es Ayelén Privitera, yo soy profesora en letras de la egresada de la Universidad Nacional de Rosario. He hecho una especialización en políticas socioeducativas y también dos diplomaturas, una en liderazgo para la transformación y otra de actualización en la educación dirigida a las prácticas docentes. Así que bueno, dicho esto, me gustaría, volver a saludarlos. Perdón por esto de empezar a transmitir y volver. Mi idea era proyectar un PowerPoint, pero bueno, hubo todo, me hacía más lenta la conexión y iba a ser imposible poder estar hablando y proyectando, así que bueno, se los debo para un próximo encuentro la proyección y voy a intentar ser lo más dinámica posible porque cuando uno tiene un sustento que puede ver, un sustento visual, quizás es un poco más práctico, ¿no es cierto? Tenemos gente desde San Luis, de Venado Tuerto, tenemos hinchada en Venado Tuerto, me parece, tenemos desde Rioja, así que ya somos varios, podemos arrancar.
siendo relativamente puntuales. El título que nos convoca hoy en estas charlas de miércoles a las 3 de la tarde es Metanoia, una educación de reino. Y para poder estar hablando acerca de metanoia, es fundamental saber dónde estamos parados o precisamente dónde estamos situados, ¿sí? Como sistema educativo, como educación, como educadores. Y nuestro sistema educativo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo es desplazar a Dios del centro y colocar al hombre en su lugar. Eso es lo que ha hecho el sistema educativo. Nuestra educación hoy es una educación humanista. Y cuando hablamos de humanismo, hablamos del humanismo y de todos sus derivados, ateísmo, racionalismo. Y yo quiero definir a grandes rasgos, yo quiero definir qué es el racionalismo, el humanismo, ¿sí? En el que se están basando nuestro sistema educativo. Y es precisamente, quizás algún profe de historia, algún profe de filosofía me dirá, lo estás definiendo, te quedas corta con la definición. Sí, voy a hacer una definición sintética para el espacio que nos convoca. Después, obviamente, la idea es que cada uno pueda nutrirse aún más, ¿no es cierto? El humanismo es una filosofía que tiene como prioridad las cualidades humanas, en especial el intelecto, de hecho, y por eso tiene un gran fortalecimiento, una gran derivación que es el racionalismo, ¿no es cierto? Y el humanismo, otra de las características que tiene, y es una de las más llamativas, es que rechaza la validez de lo sobrenatural. Lo rechaza completamente lo sobrenatural, lo milagroso, la dependencia de Dios, la dependencia de la fe. De hecho, la filosofía griega y sus filósofos han sido la fuente intelectual de esta corriente de pensamiento que luego dominó las sociedades occidentales con la Ilustración. Y ellos ponían el énfasis, sobre todas las cosas, ponían el énfasis en precisamente en lo intelectual, en la razón. Ponían el énfasis en que la única fuente de conocimiento válida, legítima, era el intelecto, ¿sí? Era la razón. Entonces, esta es la línea de pensamiento que obviamente tenemos nosotros en la educación, en nuestro sistema educativo. Esta es la línea de pensamiento. Y nuestro sistema educativo, por lo tanto, desarrolla, o podríamos decir que motiva el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro. Y ustedes me dirán, ¿por qué saltaste con el hemisferio izquierdo del cerebro? Nosotros en realidad nacemos con un procesador cerebral derecho y con uno izquierdo. Y ambos procesadores reciben la información de forma diferente y la transmiten y la procesan de forma absolutamente diferente. Y estos dos hemisferios, estas dos partes, lo que hacen es transmitirse mensajes entre sí, por supuesto, y ahora si hay algún médico conectado me va a matar, pero imagínense que es a través de como si fuese un cable grueso que une ambos hemisferios, a través de fibras nerviosas, pero ambas partes procesan de forma diferente la información que llega. Entonces, el lado izquierdo, yo tenía armado un PowerPoint para ver la diferencia, pero bueno, se los voy a contar. El lado izquierdo es verbal. Es absolutamente verbal, es decir, utiliza como medio de comunicación las palabras. Y además de utilizar las palabras como medio de comunicación, es analítico, es objetivo, es secuencial. Toma los fragmentos y los une en un todo, los reúne en un todo, va paso a paso. Esta parte, este hemisferio
lo que le encanta, le fascina la organización, las listas, lo lógico, lo secuencial, las reglas. Es un hemisferio que es, por supuesto, ordenado, ¿sí? En cambio, el procesador derecho es mucho más visual. El procesador derecho ve la imagen completa y luego examina paso a paso cada uno de los componentes de esta imagen. Es visual, es decir, su lenguaje son las imágenes, no son las palabras, de hecho. Y sobre todas las cosas es espontáneo, es intuitivo, es simultáneo, ¿sí? No como el izquierdo, que es más analítico, más organizado. De hecho, el izquierdo tiene un enfoque metódico, en cambio, el derecho procesa todo a la vez. ¿Sí? El hemisferio derecho podríamos decir que responde a esas asociaciones libres. ¿Sí? ¿Cuáles son las asociaciones libres, las metáforas, las comparaciones, todo lo que tenga que ver con las imágenes, ¿sí? Por eso decimos que el hemisferio izquierdo quizás tiene más que ver con las matemáticas, con la lógica, y el derecho con lo que se relaciona con el arte, ¿sí? Con lo artístico. De hecho, una de las preguntas que solemos decir que están... responde esta parte del hemisferio, en la parte del hemisferio izquierdo se pregunta el qué, y la parte derecha se pregunta el por qué y intenta entender el cómo, ¿sí? Y hay algo muy importante nosotros como educadores, que nos suele pasar también, que es el método de aprendizaje que se utiliza o se desarrolla más en un hemisferio y en el otro. En el hemisferio izquierdo hay un método de aprendizaje que tiene que ver con la observación, con el observar. Y en el hemisferio derecho con el participar. Qué importante esa diferencia, ¿no es cierto? Nos está escuchando, perdón, yo voy a ir interactuando con ustedes, nos están escuchando gente desde Colombia, así que bienvenidos nuestros hermanos colombianos. La gente saluda, dice que es hermoso escuchar, bueno, espero que se queden hasta el final y digan lo mismo, desde Rosario, desde la costa. Bien, dicha esta diferencia entre un hemisferio y el otro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Hay muchísimos experimentos, muchísima experimentación acerca del tema, que dice que la mayoría de los niños tienen una forma de pensar, de procesar, de pensamiento, donde predomina el hemisferio derecho. Es decir, los niños utilizan más el hemisferio derecho que el izquierdo, ¿no es cierto? Y esto podemos ver que cambia drásticamente cuando los niños ya ingresan al sistema educativo, a la educación formal. Cambia drásticamente, ¿sí? ¿Y debido a qué ocurre esto? Quizás a que el sistema educativo pone todo el valor en aquellas capacidades, aquellas destrezas, aquellas habilidades que tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, las matemáticas, el lenguaje, la lógica. Y en detrimento, por supuesto, de lo que es el dibujo, la utilización de nuestra imaginación, ¿sí? Y después de un par de años, y lo llamativo es esto, que hay estadísticas, hay porcentajes que dicen que después de un par de años de escolarización, ¿sí? Después de los primeros años de escolarización, más del 90% de los niños en más del 90% de los niños domina el hemisferio izquierdo. Y para el momento en que se van a recibir, en que se gradúan el nivel secundario y el nivel incluso superior, las cifras aumentan y tenemos un 98% de adolescentes y de jóvenes en los cuales predomina el pensamiento o el procesar la información
a través del hemisferio izquierdo. Yo soy malísima para los números, de hecho, el que me conoce, siempre hacemos esta broma porque yo cuento plata y me da un número y dicen que, bueno, que después aplico el milagro de la multiplicación porque cuento otra vez y me da más plata, pero en realidad no es que multiplico el dinero, sino que cuento mal de entrada. O sea, yo soy malísima para lo que es contar dinero, para lo que es matemático, para lo que es número, pero se lo quiero decir de otro modo, porque quizás diciendo 90%, 98% suena fuerte, pero se los y voy a intentar que me salga bien, decírselos de otra forma. Esto quiere decir que los niños ya a corta edad, porque 7, 8 años ya pasaron un par de años en la educación formal, solamente el 10% pueden clasificarse, aunque esta palabra me parece horrible para este contexto, pero sí considerarse altamente creativos. Y esto es peor, porque cuando el adolescente adolescente joven, se gradúa del nivel secundario y cuando ya pasa también a graduarse del nivel superior, estamos hablando que nuestros jóvenes y adultos, ¿sí? Solamente el 2% de la población tiene un alto porcentaje de creatividad, por así decirlo, a grandes rasgos, ¿sí? Y esto lo podemos ver de hecho, en las evaluaciones que hace el sistema educativo, en las escalas de evaluación, también en las pruebas de aptitud escolar que valora nuestro sistema educativo. Son capacidades, valora o determina o mide aquellas capacidades y destrezas que tienen que ver con el hemisferio izquierdo, que se relacionan con el hemisferio izquierdo, el pensamiento abstracto, las matemáticas, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestro sistema educativo determina la inteligencia de nuestros alumnos conforme a un predominio del hemisferio izquierdo. Y esto, por supuesto, haciendo esta afirmación, podemos hacer una afirmación aún más fuerte. Podemos decir que nuestro sistema educativo es tóxico para el hemisferio derecho y que en todo momento busca cambiar lo natural. ¿Qué es lo natural? El niño que está procesando y pensando con el hemisferio derecho por el hemisferio izquierdo, por el predominio del hemisferio izquierdo. Y alguno podrá decirme, acá hay comentarios muy interesantes, que dice alguien entre los 30 y 40 se pasó la mitad de la vida estudiando y estimulando solo un hemisferio, sí, tal cual, y dejando de lado el derecho. Eso es lo que quiero mostrarles hoy. Alguno me dirá, pero ahora bien, ¿qué tiene de malo que el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo sea el dominante? ¿Qué es lo que tiene de malo? Y acá yo le voy a hablar a docentes cristianos, a docentes que me van a saber entender qué es lo que les estoy diciendo y que les va a ser revelado esto que les estoy diciendo. Cuando el lado izquierdo domina, lo que hace es relegar lo que proviene de Dios, relega lo sobrenatural, relega lo milagroso, lo divino, lo relega. El hemisferio derecho, en cambio, está abierto a la fe. Lo voy a poner en un ejemplo práctico para que se entienda quizás un poco mejor. El hemisferio izquierdo puede entender la lógica de la paz, puede entender la lógica de la paz. Ahora, el hemisferio derecho es el que experimenta la paz que sobrepasa todo experimento, es todo entendimiento. El hemisferio derecho es el que puede experimentar esta paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando llega Jesús, cuando Jesús hace comienza su ministerio, todas sus enseñanzas, de hecho, están dirigidas al hemisferio derecho. Él se opone drásticamente al pensamiento griego, sus principios son opuestos al pensamiento griego y sus enseñanzas son opuestas, de hecho. Él, ¿cómo enseñaba? Por parábolas, por imágenes, por historias. Todas las descripciones que hace del reino de los cielos son descripciones que tienen que ver con imágenes. Es decir, desarrolla
están dirigidas sus enseñanzas a este hemisferio, al hemisferio derecho. Y con esto no quiero decir para nada que Jesús haya sido un antiintelectual. No estoy diciendo esto, sino que el dominio del lado izquierdo descarta las respuestas sobrenaturales, descarta las respuestas que tienen que ver con el milagro, descarta y lo puede explicar quizás de manera teórica. Como les decía con el ejemplo de la paz, entiende la lógica de la paz, pero no logra experimentarla, ¿sí? En este contexto es que necesitamos maestros revolucionarios. Maestros que se opongan a este sistema educativo, pero generando nuevos programas, nuevas planificaciones, que sean atractivos, que sean renovados, que sean reveladores de hecho. Y que en este contexto mucho más en donde se están moviendo las estructuras, en este contexto en donde se están admitiendo, de hecho, que la escuela aburre, que el sistema educativo aburre las mentes, aburre la creatividad, tapa la creatividad, no la deja, la sofoca, ¿sí? Aún en este tiempo que se están diciendo todas estas cosas, que hay un movimiento de estructura, es necesario que se levanten docentes revolucionarios y docentes que hagan programas diferentes. No es necesario que para que en tu programa de la escuela, en tu planificación, esté Jesús como estampita pegado en todos lados. El Evangelio es poder y el Evangelio es atractivo. Y si vos haces tu planificación conforme a la revelación de Dios, va a ser atractivo y vas a sembrar también de Dios. Hay algo que de hecho yo voy a parafrasear textos bíblicos, pero hay un versículo que es clave, creo, para nosotros los educadores, que es: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿sí? Y creo que la educación, una de las metas que tiene, al menos me parece a mí, es la sabiduría, es alcanzar sabiduría. Y esto no se da sin tener temor de Dios. La sabiduría no viene, no puede ser dada si no tenemos temor de Dios, ¿sí? Y entonces vos como maestro, y cuando digo maestro, me refiero a también todo agente que se ocupe o que esté en alguna cuestión que tenga que ver con el ámbito educativo. Digo preceptor, digo psicopedagogo, digo psicólogo que trabaja con niños, con adolescentes en edad escolar. Digo preceptor, preceptora, secretario, secretaria, directivo. Vos maestro, tenés un rol que es un rol muy importante, pero que además es un rol bíblico. Tenés un rol bíblico. ¿Y cuál es tu rol bíblico? Instruye al niño en el camino de Dios. Ese es nuestro rol bíblico, no nos podemos salir de ese rol. De hecho, Jesús mismo dijo al comenzar su ministerio, y acá voy al foco del título, porque hasta ahora hicimos un recorrido por la corriente de pensamiento que domina nuestro sistema educativo, hicimos una contraposición o una comparación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y vimos cómo nuestro sistema educativo fomenta el desarrollo del hemisferio izquierdo. Vimos que el hemisferio izquierdo relega, puede explicar lógicamente las cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, pero el hemisferio derecho las vive, las puede vivir, las puede experimentar. Y cuando Jesús comienza su ministerio, Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra del original es griega y en su original es metaneo, que significa literalmente cambiar la mente, cambiar la forma de pensar de manera diferente. Y acá es donde viene metanoia. Metanoia es un concepto retórico, es un concepto teológico, ¿sí?
Y su significado literal del griego es algo así como cuando uno hace un trayecto, va por un trayecto y debe dar otra dirección, debe tomar otra dirección en ese trayecto. Eso sería metanoia. Incluso en los tiempos de los primeros cristianos, en los tiempos de los primeros cristianos se decía que aquellos que se encontraban con Cristo experimentaban una verdadera, una profunda metanoia. Y cuando dice profunda metanoia, se refiere como sinónimo de una revelación divina. Y eso es lo que vos tenés que tener. Metanoia es entonces cambio de mente. Metanoia es cambiar la forma de pensar. Metanoia es dar una vuelta, tomar otra dirección. Metanoia es revelación divina. Y, y en esta revelación divina también debemos aprender constantemente. Debe haber hambre en nosotros de aprender. Y ustedes me dirán, si los docentes se caracterizan en algo, es en hacer cursos todo el tiempo, postítulos, posgrado, nos capacitamos, tomamos cursos de todo tipo, gratuitos, no gratuitos, estamos en constante capacitación. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso que aprendemos? ¿Nos animamos a volcarlo después en nuestras planificaciones? ¿Nos animamos a llevarlo a la práctica? ¿O quizás es muy laborioso cambiar una planificación que llevamos años así? ¿O un material que llevamos años dándolo, llevándolo a cabo? ¿Sí? Cuando Jesús comienza su ministerio, Él viene a romper las reglas de este mundo. Y yo creo que una de las reglas que rompe es la regla de la enseñanza. Viene a dar una forma diferente de enseñar. Nosotros como docentes de reino tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que aprender del gran maestro. Y él viene a romper las reglas de este mundo. Él, por ejemplo, cuando enseña de las posesiones, ¿sí? Las posesiones, lo que uno tiene, las posesiones, él dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. O sea, fíjense, se habla de posesiones y habla de compartir. Cambia las reglas del juego. Cuando compartí el pan, compartí el abrigo, compartí el vestido, compartir. ¿Sí? Cuando hablamos cuando Jesús viene y habla del trabajo, cambia las reglas del juego del trabajo. No hay competitividad, no hay una cosa descarnada, ¿sí? La competencia sabemos que es buena y que incentiva muchas veces, pero saca esa competencia descarnada, esa competencia sin... esa competencia así nefasta. ¿Y qué dice Jesús? Jesús viene a cambiar las reglas del trabajo también y dice, el que se humilla será engrandecido. Y el mayor es el que sirve al otro. Fíjense, cambia las reglas por completo. Él viene y enseña la verdad, enseña a vivir en verdad porque Él es la verdad. Jesús vino a traer nuevas soluciones para problemas que eran de este mundo. Él vino con nuevas soluciones, vino con soluciones divinas, ¿sí? Entonces, hay algo muy interesante que te quiero dejar hoy. Obviamente esto es una charla, pero por supuesto que la idea es incentivar a que podamos seguir estudiando, a que podamos seguir analizando este tema, que podamos incluso saber más, ¿sí? Es capacitarnos aún más. Pero Jesús le dijo a sus discípulos frente a la multitud, denle de comer. Ustedes denle de comer. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes denle de comer. Jesús, que era el que venía haciendo milagros como loco, y le dice, denle de comer a la multitud. ¿Qué está queriendo decir ahí Jesús? Jesús lo podría haber hecho con así, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús le podría haber, que de hecho le dio de comer a la multitud, pero Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Denle ustedes de comer. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le pide a los discípulos que se muevan? Porque quería que ellos
aplicaran el poder de Dios. Y eso es lo que te está diciendo hoy el Señor. Dale de comer a tus alumnos. Dale de comer a la multitud de alumnos que tenés, a los 5 alumnos que tenés, a los 10, a los 20, a los 1000. Dale de comer a los alumnos que tenés. Y cuando hablo de comida, no hablo de una comida solamente, comida, un alfajor, una merienda, no, hablo de comida espiritual, hablo sobre todas las cosas de una comida espiritual. Hay un versículo que dice, y lo voy a leer porque no lo quiero para nada parafrasear a este versículo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto está en Lucas 24, lo pueden después buscar. Fíjense, así les abrió el entendimiento. Que tu entendimiento sea abierto hoy, que tu entendimiento realmente despierte. Si hay algo que estaba dormido en vos, que sea abierto tu entendimiento y que tu entendimiento pueda despertar. Y que el Cristo resucitado, que es el Cristo que vive en vos, entre con vos a dar clases. En tu aula, hoy en tu aula virtual, en tu Meet, en tu Zoom, mañana, porque en algún momento obviamente volveremos a las clases presenciales, en tu aula, en tu espacio. Que el Cristo resucitado entre con vos, que el Cristo resucitado pueda pasear con vos por los recreos, que el Cristo resucitado pueda, vos preceptor que hoy estás rastreando a los chicos por todos lados, o maestro que estás rastreando a ver dónde están, aquel que no te responde, aquel que no te entrega la tarea, qué es lo que le está pasando, que el Cristo resucitado lo haga con vos, rastrea a los chicos con vos, que el Cristo que vive en vos pueda explayarse en vos, ¿sí? Y pueda ser Él, usarte como un instrumento para llegar a las nuevas generaciones. Otro de los versículos que hoy quiero compartirte, que se relaciona con metanoia, que se relaciona con las enseñanzas de Cristo, con este cambio de mente que necesitamos tener los docentes hoy, necesitamos tenerlo ahora, es no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino que te tenés que transformar. No te conformes a este siglo, no te conformes a las planificaciones, a los manuales, al material que te dan, que te brindan. No te conformes a este siglo, ¿sí? Crea lo que vos tengas que crear. Renovate. Mire, nosotros como colegio, acá hago quizás un paréntesis, nosotros como colegio estamos armando unos cuadernillos de ESI para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el secundario. Vimos esto como una necesidad, ya que no tenemos hay material de ESI, pero queríamos hacer el nuestro. Queríamos hacer aquel material que pudiera ser incluso leído en otros colegios que no fueran cristianos, pero con un mensaje esperanzador, con un mensaje de verdad, no un mensaje impregnado de ideologías. La verdad que fue y es un trabajo arduo, un trabajo de muchas horas incluso que nos parecía que no teníamos y después salen las horas, no me pregunten de dónde, pero surgen las horas. Y algunos de ustedes quizás me dirán, yo no tengo tiempo para hacer eso. Y yo te digo que sí tenés tiempo para hacer eso. Tenés tiempo y tenés la mente de Cristo, tenés la mente renovada para poder ponerte a escribir los libros que tengas que escribir, para poder ponerte en marcha y hacer tu propio manual, tu propio cuadernillo, tu propio material para tus alumnos, ¿sí? No es... ¿Cuántas veces hay docentes que se pasan días o grandes horas, mucho tiempo, buscando cuentos o literatura que deje algún valor? Y quizás lo encuentran, sí, por supuesto, pueden llegar a encontrar algo acerca de que deje valores, etcétera. Pero yo te animo a ir más allá de eso.
escribí tus propios cuentos, escribí tus propias poesías, escribí tus propias canciones y a través de ella ministra a los alumnos. No te conformes con el material que te da el ministerio, no te conformes con el material que aparece en la web, no te conformes con el material que te da este siglo. Renovate, renova tu mente, transforma tu mente y que puedas realmente, aunque no tengas tiempo, aunque te parezca que no podés, puedas hacerlo, porque tu mente es renovada. Y yo mientras voy hablando y me es inevitable poder leerlos, tal cual compromiso es lo que necesitamos, todo lo podemos en Cristo, dice Lorena, un cambio radical de nuestra forma de pensar para nuestra práctica educativa, algo diferente, Laura. Realmente no te conformes con este siglo. Hacé lo que Dios te manda hacer, que es crear, producir. Tenemos un Dios creativo. Entonces, producí, renovate y producí para tus alumnos. Hay algo que yo tengo una gordita, Josefina, de 3 años, que cuando no logra algo, está en esa edad, cuando no logra algo, con mi esposo nos agarramos la cabeza porque contamos hasta 3 porque arranca el berrinche y el enojo y ese berrinche porque no le salió. Bueno, hay muchas veces que nosotros somos somos de hacer berrinche, somos de enojarnos, de protestar. Es muy fácil, en nuestro sistema educativo ingresó tanto la queja, la protesta, incluso hasta el mal humor, ¿sí? Los berrinches, no puedo, no me sale, no se puede, y todo, en realidad todo lo podés en Cristo, en realidad todo lo podés. Y cuando hablo de todo lo podés, podés crear, podés producir. Nosotros estamos al palo y como te digo, nos surgen horas para terminar de hacer estos cuadernillos. O sea, es disponerse a que Dios te use, es disponerse a que Dios renueve tu mente. Dejemos los berrinches, volvamos al origen, dejemos los berrinches, dejemos los enojos, dejemos las quejas y posicionémonos en lo que verdaderamente somos. Somos docentes de reino, somos docentes que tienen un rol bíblico, no te olvides de eso. Aprendimos en el Congreso a que no solo es vocación esto, es llamado, pero tenés un rol bíblico, tenés que instruir a las nuevas generaciones. No enseñes como este siglo, transformate, renova tu entendimiento, renova tus prácticas, ¿sí? Hay algo que quiero dejarte y quizás, mm, bueno, yo los voy leyéndome, ustedes volver al origen, como descubrieron nuestros científicos de antemano, dice Gisela, seguir diseños divinos, tal cual, producir con la creatividad de Dios. La Biblia es clara, no te conformes a este siglo, no te conformes con lo que te dan servido en la mano. De hecho, yo les iba a contar una experiencia, todos los contenidos que vos tenés que dar, en todos los contenidos que estás dando, tenés que dejar una enseñanza. Y no hablo de enseñanza de contenido, obviamente que tenés que darlos, por supuesto, estamos capacitando para el mundo del estudio, el mundo del trabajo, pero estoy hablando de dejar una enseñanza, que es la enseñanza de Cristo. Estoy hablando de ese rol bíblico que tenés, que es precisamente el de instruir a los niños. Hoy las ideologías no puedo decir que se están metiendo, ya están metidas. Las ideologías totalitarias, las ideologías que quieren venir a perturbar las mentes de nuestros alumnos, ya están metidas en el sistema educativo. Necesitamos docentes de reinos que se posicionen y que hagan sus propios manuales, sus propios escritos, sus propias clases. Y de hecho, que el Señor te revele también cómo dar tus clases. Me pasó que nosotros en literatura con los chicos damos La cautiva. La cautiva es una obra muy clásica y La cautiva tiene una protagonista que es mujer, que en ese contexto esta protagonista realmente es una heroína, es una valiente.
Y cuando buscaba material para poder dar esta literatura en relación con otras literaturas, me encuentro con obviamente material de todas las corrientes y las olas feministas. Y dije, no, este no es el material que quiero dar. Este material está impregnado de ideologías, este material está impregnado de ideologías, básicamente. Yo no quiero una imposición ideológica en mi clase. ¿Cómo puedo hacer? Y, y, ¿saben qué hice? Hice una actividad que, que, que la idea era motivarlos en realidad y era buscar una motivación para ellos, que fue buscar en la Biblia mujeres que tuvieran la misma valentía, mujeres que hicieran frente a las diferentes circunstancias, mujeres, podríamos decir, esas heroínas, ¿sí? Y me sorprendieron los chicos realmente, porque trajeron mujeres muy conocidas de la Biblia, como Ruth, como Esther, etcétera, pero también trajeron algunas que incluso yo las conocía de oído. O sea que animémonos a aprender eso también. Eso es metanoia también, aprender constantemente. Animémonos a aprender de nuestros alumnos también. Animémonos a hacer esas clases en donde yo entiendo que es necesario que la relación es asimétrica, pero animémonos a estar al lado de nuestros alumnos, animémonos a hacer lo que hizo Jesús. Jesús caminaba con la multitud y caminaba junto a ellos. No estaba subido en el trono, estaba con la multitud, caminaba, paseaba con ellos, hacía milagro con ellos, enseñaba mientras caminaba. Que nuestros alumnos nos puedan ver así, al lado de ellos, aprendiendo con ellos y dejando esa palabra, que cada clase tuya tenga que ver con el tema o no, puedas hacer que ellos reflexionen, ¿sí? Reflexionen y que puedas dejar una reflexión, pero que sea una reflexión basada en la palabra de Dios. Como te decía antes, no es necesario que nombres a Jesús. El Señor te va a revelar cómo hacer para dejar una palabra de bien, una palabra de instrucción, como te manda el Señor a cada uno de tus alumnos. Y con esto voy cerrando, porque ya está finalizando el tiempo. Animate a las artes. Animate, mira, yo tengo ahí gente que está poniendo el arte en la escuela. Animate a elegir a descartar ese material que te llega, que tiene ideologías y que ya sabes que tiene ideologías. Hacé tu material, hacé tu libro, hacé tu antología de cuentos para tus alumnos, hacé tus poesías para tus alumnos, hacé tus notas musicales, hacé tus canciones, ¿sí? Para ellos, obviamente inspirado en Dios, obviamente inspirado en Dios. Quiero dejarte esto para finalizar. Quiero primero agradecer este espacio eh, y realmente son muchos los comentarios. Voy a dejar veo que se están pasando el link y bueno, muy interesante. Yo después voy a leer cada uno de ellos. Pero quiero dejarte este llamado, que es la hora de dejar esta perspectiva humanista del mundo. Eh, esta perspectiva humanista que está impregnada en nuestro sistema educativo, en nuestra educación, y cambiarla por una educación de reino. Yo recuerdo cuando estábamos y seguimos, ¿no es cierto?, al pie de guerra a favor de la vida, a favor de las dos vidas. Muchos medios de comunicación enunciaron, nos denominaron el gigante que se despierta, o se despertó el gigante, o un gigante dormido se despertó. Acá me preguntan, estoy tomando apunte, ¿y qué es metanoia? Metanoia es el cambio de mente, es el cambio de mente, cambiar la mente, cambiar la forma de pensar, es tener incluso una revelación divina, es cambiar de dirección. Cuando nos decían el gigante dormido se despertó, la ola celeste,
Yo vengo a dejarte eso, ese llamado. Sos el gigante dormido en la educación y sos el gigante que se despierta. Hasta ahora estuvimos dormidos, hasta ahora estuvimos, ay, bueno, nos mandaron esto, uy, qué feo este material, no, mirá, está lleno de ideologías. No, basta, basta de eso, basta de berrinches, basta, obviamente nos oponemos a eso, pero a levantarse y a crear lo nuestro. Pero cuando digo lo nuestro es a crear lo que Dios te muestra por revelación, por este cambio de mente que viene a tu vida. Es un cambio de espíritu, un cambio en el corazón para que venga un cambio a tu mente y puedas generar y producir todos estos recursos didácticos, pedagógicos, recursos para nuestros alumnos. Vos sos ese gigante que hoy se despierta en la educación. Vos sos ese gigante que hoy se levanta y que le dice basta a este sistema que agobia a este sistema que tiene una corriente de pensamiento que es humanista, que relega la fe, que no puede, que entiende teóricamente hasta por ahí nomás lo sobrenatural, pero que lo desplaza, ¿sí? Y que podamos dejar una enseñanza de reino. Muchísimas generaciones van a salir de tus manos. Si nos ponemos a pensar los docentes, la cantidad de generaciones y de alumnos, de niños, adolescentes, jóvenes que han pasado por nuestras manos, que realmente ellos, a mí no me importa si se acuerdan o no de mi nombre, pero sí haberles dejado esperanza, haberles sembrado la semilla de Dios, haber sembrado en ellos palabra profética, haber sembrado en ellos palabra de Dios, porque esa semilla va a dar su fruto. Quiero cerrar esta charla, agradecerles por todos los comentarios, veo un montón. Quiero cerrar declarando algo. Yo estoy hablando con docentes cristianos, yo estoy hablando con docentes de reino. Y quiero declarar algo ahora que viene a mi espíritu, que viene a mi corazón y que quiero declararlo y quiero declararlo para vos, para tu familia, para tu escuela. Y me gustaría que cerremos con esto. Es hora de dejar la perspectiva humanista y ir a las bases, ir al principio, ir a la enseñanza de Cristo y dejar ahí un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, una semilla plantada en nuestros alumnos. Yo declaro, en esta hora, declaro sobre tu vida, docente de reino, declaro que el Señor renueva tu mente, renueva tu forma de pensar, cambia tu mente. Yo declaro que comenzás a escribir libros, que comenzás a escribir literatura, que comenzás a escribir manuales, que vienen a tu cabeza, a tu mente y a tu corazón diseños nuevos, diseños de Dios, que vienen a tu mano ideas renovadas, que vienen a tu mano ideas nuevas para las generaciones próximas. Yo declaro que en tus manos están los libros y las literaturas que nuestros hijos, que nuestras generaciones van a leer y por medio de los cuales van a tener fe en Cristo, fe en el único Dios. Declaro que todos los niños y adolescentes que hayan pasado por tu aula, que hayan pasado por tu mano, son bendecidos y en ellos se siembra el propósito de Dios y cumplen el propósito de Dios en su vida. Yo declaro que lo que sembraste en ellos dará fruto, que lo que sembraste en sus familias dará fruto, que hay familias que van a los pies de Cristo por la palabra que vos sembraste, por el gesto que vos hiciste, aunque te parezca mínimo, ese gesto que sembraste, esa palabra, ese abrazo que diste, esa mirada que diste, da frutos y hay familias enteras que van a los pies de Cristo. Declaro que tenés la mente de Cristo. Declaro que el Cristo resucitado vive en vos y entra a tu aula a dar clase con vos, se sienta con vos a planificar, se sienta con vos a ver qué contenidos dar, se sienta con vos a ver cómo darlo. Declaro que pisás con fe y pisás por fe en los lugares educativos, los lugares de reino en la educación. Declaro que este gigante destrona, este gigante que es el gigante de docentes de reino, destrona
lo que no viene de Dios en la educación. Y declaro que sos ese gigante que da esperanza, que es de transformación social y que es un docente de reino. Declaro esto sobre tu vida, sobre tus familias y sobre las generaciones sobre las cuales tenemos nosotros hoy autoridad, y declaro que van a ser benditas esas familias y esos niños en los cuales se va a sembrar la palabra que vos des. Realmente, levántate, despertate, despertate, despertate. Hay generaciones que están esperando que tu palabra salga de tu boca. Despertate, despertate, docente, despertate, docente, docente, el Señor te dice, no estaba muerta, estaba dormida. Docente, no estás muerto, no estás agobiado, no estás fracasado, no estás desalentado. Docente, párate, párate en Cristo, transforma tu mente y anda como poderoso gigante. Anda a esas charlas de departamentos donde hay otros docentes que vienen con material que te agarras la cabeza. Anda como el gigante, como ese gigante que sos, porque dentro tuyo está la mente de Cristo y está el Cristo resucitado. Yo te dejo esta palabra, te dejo esta declaración, tómala por fe. Y bueno, nos volvemos a encontrar en algún otro ciclo de charlas. Seguimos con los ciclos de charlas, así que en este mes de octubre te esperamos todos los miércoles a las 15 horas. El congreso fue de mucha bendición, es para volver a leer, volver a verlos y escuchar a los oradores. Les dejo un gran abrazo y en cada uno de ustedes veo cómo son maestros y profesores y agentes que despiertan a las nuevas generaciones de este letargo y despiertan y siembran la semilla del amor de Cristo. Así que, docente, sos el gigante que hoy se despierta. Te saludo llamándote como sos, el gigante de Cristo, el gigante que pisa la educación, el gigante que derrumba todo argumento que no sea de Cristo. Te despido así. Nos estamos viendo en el próximo encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias por los saludos de cariño. Gracias, gracias. Después me quedo leyéndolos. Muchísimas gracias.